la tarde. Eric, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Eric, hace minutos entrevistamos a estudiantes venezolanos digamos, ¿por qué no?, adversos al presidente Hugo Chávez, que aseguraban que el próximo jueves piensan ir hacia la sede del Hospital Militar a exigir una fe de vida más coherente con la realidad venezolana, y esto infiere directamente en ver al presidente en un video, escuchar al presidente y no obtener fotos de las cuales pues ha habido ciertos cuestionamientos. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, los jóvenes del PSUV? ¿Qué van a hacer los jóvenes estudiantes que apoyan al presidente Hugo Chávez? En principio nosotros lamentamos profundamente esas actitudes de un sector del país que está desconectado de la realidad. La gente sabe que cuando alguien tiene una cánula traqueal no tiene la posibilidad de expresarse oralmente. El presidente Hugo Chávez se ha comunicado con su equipo de trabajo a través de instrucciones escritas, y así lo han informado los diferentes partes médicos. Y yo creo que hay algo de sadismo, hay algo del odio desatado por parte de esa oposición, que yo ya hago un llamado a esos estudiantes. Yo les digo, mira, estamos en clases, estamos en periodo de clases, y a esos jóvenes no se les ve en clase. De hecho, quienes están liderizando estas protestas frente a la Embajada de Cuba y en otros lugares ni siquiera viven en Caracas, son jóvenes de otras regiones del país que no están asistiendo a sus clases, que no están participando del proceso educativo formativo y que no pueden ser dirigentes estudiantiles quienes no son estudiantes. Nosotros pedimos respeto hacia Hugo Chávez, la persona, pedimos respeto hacia la familia, que entendemos que está en un proceso de recuperación y sabemos que cuando un paciente, con cualquiera que sea la persona, está atravesando una situación como la que pasa a Hugo Chávez, no podemos exponerlo a que la gente lo esté observando en esas condiciones. De hecho, mandaron la fotografía del presidente y escribió en Twitter para tranquilizar a la mayoría de los venezolanos quienes están orando por él. De hecho, hay sectores de la oposición, hay personas que militan en la oposición que han estado orando por Hugo Chávez. Pero esta actitud violenta, esta actitud hostil, esta actitud antipatria de este pequeño grupo de jóvenes, porque también hay que reconocerlo, no tienen capacidad de movilizar, no tienen fuerza y lo que quieren generar son situaciones desagradables. Yo les quiero recordar a ellos que el pueblo venezolano está en la calle en defensa de la Constitución, en defensa de la revolución, y los invito a reflexionar, a que esperen el proceso de recuperación. Me llama mucho la atención. Hace unos años ellos gritaban, vete Chávez fuera de acá. Ahora dicen, queremos ver a Chávez, necesitamos a Chávez. Entonces nosotros notamos allí una inconsistencia en el discurso, una inconsistencia en las políticas de la oposición y sobre todo un abuso y una grosería que no respetan la recuperación de un hombre como Hugo Chávez. Eric, hay quienes dicen también que hay inconsistencia en las declaraciones del Partido Socialista Unido de Venezuela o de los voceros del presidente Hugo Chávez cuando dicen que hablaron con el mandatario por más de 5 horas, pero luego está Elías Agua diciendo que la insuficiencia respiratoria está empeorando. Entonces también es cierto que cuando existen ese tipo de malestares, por decirlo así, en el cuerpo de una persona, lo más idóneo es que no esté en contacto con otras personas y mucho menos que tenga facilidad o pueda hablar. ¿Qué decirle a esos venezolanos que creen que el discurso del sector oficialista se está contradiciendo para tapar algo que tal vez es irremediable, como es que el presidente Hugo Chávez no va a poder gobernar otra vez? Mira, yo debo expresarte que la expresión del ser humano es 70% gestual y 30% oral. Eso lo saben todos los especialistas del tema. El presidente Chávez siempre estaba en contacto con su equipo de gobierno, giraba instrucciones. No necesariamente tiene que estar hablando como nos acostumbró él permanentemente para orientar. Como bien ha dicho el vicepresidente Nicolás Maduro, él le ha transmitido por escrito sus instrucciones respecto a diversos temas. Cuando lo visitan los funcionarios que él ha recibido, el alto mando político, precisamente es para ponerlo al día, para actualizarlo de las situaciones y cómo avanzan las decisiones que él ha tomado, qué curso han tomado. Yo creo que nosotros no podemos diluirnos en ese tema, hay que darle tiempo para que se recupere y él así lo ha solicitado y tiene una autorización de la Asamblea Nacional. Teníamos lo teníamos fuera del país, ahora lo tenemos en Venezuela, en el Hospital Militar, recibiendo una extraordinaria atención médica y que bueno, esperemos, o sea, es cuestión de esperar. Yo no entiendo el desespero de la oposición. El 7 de octubre fuimos convocados a unas elecciones donde la mayoría del pueblo, donde la voluntad del pueblo fue reelegir a Hugo Chávez. Posteriormente, por motivos sobrevenidos, le ha recurrido la enfermedad, tiene una recurrencia y bueno, necesariamente tiene que ser atendido. Y nosotros tenemos que respetar ese proceso. Y allí es donde nosotros no entendemos la locura desatada en la oposición. Ahora hablan de buscar candidatos emergentes, de armarse para unas elecciones que son hipotéticas en este momento, porque en la actualidad el único presidente constitucional electo por los venezolanos para el periodo 2013-2019 es Hugo Chávez, les guste o no. Ellos tuvieron la ocasión el 7 de octubre de ganar la presidencia. Si ellos hubiesen convencido a la mayoría del país, hoy fuesen ellos los que dirigieran los destinos del país. Pero el pueblo
decantó, votó y apoyó la propuesta del programa de la patria, la propuesta que representaba Hugo Chávez. Y hoy, cuando Hugo Chávez atraviesa una vicisitud de salud, el pueblo lo acompaña en su recuperación, entendiendo que ese hombre en 14 años nunca tomó vacaciones, nunca tomó un descanso, y entendemos pues que debe restituir su salud, y esperaremos el tiempo que sea necesario sin caer en escenarios hipotéticos. Eric, ¿y no es una locura o tal vez un engaño haber sido candidato presidencial sabiendo que se estaba enfermo, porque inmediatamente terminó la elección, ganó las elecciones ese día, prácticamente a los 2 ya estaba en Cuba operándose? Para nada. Allí hay que aclarar, el presidente luego de su elección fue a Cuba a hacerse un chequeo médico de rutina. En el chequeo médico es que nuevamente reaparecen las células cancerígenas, y allí él mismo responsablemente hizo un proceso de tratamiento médico que luego decantó en una operación. Él ha sido responsable históricamente en todas las decisiones que ha tomado. Hugo Chávez, el 4 de febrero de 1992, aparece en la escena pública venezolana porque es el primer hombre que asume la responsabilidad por un evento, por un hecho ya conocido, que fue la insurrección militar. Y así, el 11 de abril y así en los diferentes momentos políticos, históricos, ha asumido con responsabilidad la orientación del proceso revolucionario que él lidera. Yo creo que la oposición debería dedicarse más bien a trabajar los temas del país. Nosotros los invitamos al debate. Nosotros tenemos un proyecto de país plasmado en el programa de la patria. ¿Cuál es el proyecto del país de la derecha? Simplemente Chávez no puede ser el objeto de discusión de ellos. Nosotros tenemos en Chávez nuestro liderazgo, pero también pareciera que Chávez es el único líder de la oposición, porque de hecho viven en torno a la figura de Chávez. Y sobre él es que tejen todos sus entramados y todos sus discursos. Pero no vemos a una oposición que le plantee al país propuestas y que discuta con seriedad. A Venezuela le hace falta es una oposición. Eso es lo que estamos buscando. El presidente lo dijo hace unos meses, se solicita oposición para Venezuela, y les hacemos un llamamiento a los jóvenes, a los estudiantes, a los trabajadores, a los campesinos, a todos los sectores, a los sectores empresariales. Vamos al debate del programa de la patria, vamos al debate del proyecto de país que estamos construyendo, y los invitamos a sumarse a la construcción de ese proyecto de país. Ese es el debate que está de fondo en Venezuela y que ellos han eludido y que no asumen de frente, porque no le quieren decir al país cuál es su proyecto económico, cuál es su proyecto social, cuál es su proyecto político. Y eso es lo que los venezolanos queremos ver. Y por eso los revolucionarios estamos en la calle. Precisamente hoy inició el Partido Socialista Unido de Venezuela el proceso de postulación de sus candidatos y candidatas a las elecciones internas que nos harán los candidatos a la alcaldía el próximo mes de julio. Eric, ¿no sería también responsable del presidente Hugo Chávez saber que si está en este momento enfermo y tomando su palabra de que luego de la elección fue que se dio cuenta que tenía nuevamente células cancerígenas porque fue a una evaluación en Cuba justamente después de las elecciones? ¿No se puede pensar también que sería responsable entonces que el presidente desistiera en este momento de gobernar y confiar en Nicolás Maduro, por ejemplo, como lo ha dicho, para que sea candidato y se mida nuevamente en unas elecciones, ya que, como usted lo ha dicho, la derecha no tiene un proyecto, la izquierda socialista o la revolución bolivariana lo tiene? Vayan a unas elecciones, que gane Nicolás Maduro y se le da un poco también de tranquilidad, no solamente al pueblo, sino al propio presidente Hugo Chávez para que se recupere, y más aún cuando usted ha dicho que en 14 años nunca tuvo un día libre, en este momento lo necesita para recuperarse. Bueno, se ha tomado su tiempo, él solicitó, como lo dice la Constitución, un permiso a la Asamblea Nacional basado pues en el texto constitucional, y asimismo el texto constitucional dice que, bueno, hay faltas absolutas, hay motivaciones de causa absoluta, y en este momento la situación de Hugo Chávez todavía no amerita una solución de causa absoluta. Él no está aplicándose, no se le aplica el artículo 235, no se le aplica el artículo 233, se le aplicó el artículo 231, que fue un permiso. Y nosotros tenemos que entender que en el país hay tranquilidad. Yo los invito, yo en este momento me encuentro en la ciudad de Maracaibo, en Zulia, al occidente de Venezuela. Vengo de estar participando en unas actividades sociales, en unas actividades con las comunidades, y hay una tranquilidad. La gente tiene una fe puesta en la mejoría de salud de Chávez, y queremos pues que se restablezca, que se recupere, y le estamos dando su tiempo. Yo le pido a la oposición venezolana que deje la irracionalidad. Nosotros no estamos confrontando aquí en este momento la ausencia del presidente. El presidente ha seguido en funciones hasta en los momentos más difíciles de su enfermedad. ¿Por qué? Porque él es un líder que trasciende el tema de la presidencia. Acá no está en discusión el tema de la presidencia. Ya nosotros ganamos el 7 de octubre contundentemente con 8.500.000. Acá está en discusión la construcción de un país al cual invitamos a todos los sectores, sea cual sea su signo, a que se sumen al proyecto de país que estamos construyendo. Que nosotros decantamos por el socialismo, asumimos que el socialismo es la salida frente a la crisis estructural del capitalismo. Pero nosotros respetamos las decisiones de Hugo Chávez, sabemos que en consecuencia él adoptará cada medida, cada situación de acuerdo a cómo él vaya evolucionando,
Nosotros no podemos forzar situaciones, nosotros no podemos avanzar en escenarios que todavía no han estado planteados. Él está en un proceso de recuperación, es un proceso largo, es un proceso difícil, pero es un proceso que va acompañado junto a su pueblo. Y Hugo Chávez es, hoy por hoy, millones de hombres y mujeres que luchamos por la construcción de la patria socialista. Eric, para finalizar y brevemente, por favor, dos preguntas en una. La primera de ellas sería, bueno, el presidente Hugo Chávez en este momento, como todos sabemos, está convaleciente, se está tratando de recuperar, pero muchos hablan del sistema posoperatorio, digámoslo así, pero no hablan del cáncer, del cual pareciera que no tiene cura. ¿Ustedes por qué en algún momento no empiezan tal vez a ceder el liderazgo, como se lo decía anteriormente, con Nicolás Maduro, a pensar en las posibilidades de unas elecciones, a respetar el tiempo de espera que tiene el presidente Hugo Chávez, pero para que descanse y darle tal vez esa constitucionalidad a la nación? Porque el líder de esta revolución, el que orienta, el que guía y el que marca los tiempos es Hugo Chávez, y nosotros somos leales profundamente a Hugo Chávez y lo vamos a acompañar en todos los momentos, en todas las luchas, hasta que él se restablezca. Si Hugo Chávez mañana pasado no puede asumir, como lo ha venido haciendo, el liderazgo de la revolución, él será personalmente el que lo transmitirá al país y nosotros lo asumiremos disciplinadamente, militantemente. No somos quienes para nosotros sustituirlo en este momento, porque él no es una ficha que se cambia. Hugo Chávez es un hombre que rompió la historia de Venezuela, que partió la historia de Venezuela en dos. Aquí podemos hablar antes de Hugo Chávez y después de Hugo Chávez, pero sobre todo aquí vamos con Hugo Chávez en la construcción de la patria. Y eso no podemos negarlo. Nosotros no podemos plantearnos en este momento situaciones que no están en el escenario inmediato. En el escenario inmediato está un proceso de recuperación difícil, duro, pero que él asume con mucha responsabilidad y que nosotros acompañamos con mucho amor. Eso es lo que queremos que los pueblos del mundo entiendan y agradecemos a los pueblos hermanos los gestos de solidaridad, los gestos de cariño y las comunicaciones que nos hacen llegar permanentemente tanto a la juventud como a la dirección política del partido, donde nos expresan pues el acompañamiento a este proceso de recuperación. Estimar en este momento elecciones no está en los planes de la revolución, porque nosotros estaremos acompañando a Hugo Chávez hasta que restablezca su salud, y en esos son los deseos del pueblo venezolano, de la mayoría de este pueblo que hoy está trabajando. Disculpa que te interrumpa por razones de tiempo, Eric, pero ¿por qué yo debo creer o tú crees que el presidente Hugo Chávez está en Caracas cuando jocosamente, y esto obviamente lo digo entre comillas, en las redes sociales y en otros medios de comunicación han asegurado, bueno, tenemos la fotografía del rayo que cae sobre el Vaticano, tenemos la foto del meteorito que cae en Rusia, pero no tenemos la foto del presidente Hugo Chávez caminando, como lo dijo la enfermera entrando al hospital militar, cuando es recurrente, si hacemos historia en la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que cada vez que salía o llegaba, había una transmisión en vivo de Venezolana de Televisión. ¿Por qué en este momento no hay nada visual que a mí me permita decir el presidente Hugo Chávez llegó a Caracas? Son imágenes en vivo y en directo. Están ustedes viendo llegar el avión ambulancia, están ustedes viendo llegar el avión presidencial con el mandatario nacional y ahora va a estar en el hospital militar. ¿Por qué eso no existe? ¿Por qué debo creer que el presidente está en Caracas? Yo siento algo de morbo en esa intervención tuya. Pero ¿cuál es el morbo? No. ¿Cuál es el morbo por pedir una imagen que normalmente la han sacado Eric y ahora no existe? Tenemos que respetar al hombre que está atravesando una situación difícil, que no podemos sobreexponerlo, ¿vale? O sea, pero las veces anteriores tenía también el cáncer y salía y hablaba. Quisieran verlo entubado, quisieran verlo en coma. Eso no, quisiéramos verlo gobernando tal vez los medios de comunicación y los venezolanos. Seguros, yo confío plenamente, yo como venezolano, como ciudadano común y de a pie, en lo que nos dice nuestro gobierno, nuestros dirigentes, porque ellos responsablemente han acompañado a Hugo Chávez. Desde el primer día que él anunció al país de su situación de salud, no se le ha mentido al país sobre su evolución de salud. Ha tenido avances, ha tenido retrocesos, ha tenido que ser intervenido en diferentes oportunidades, ha ido a Cuba, ha vuelto, pero en esta ocasión ha llegado pues con una cánula traqueal, que es un tema que tiene las defensas bajas, ¿vale? O sea, no hay que ser médico para entender que no se puede sobreexponer a ese tipo de personas. Tú mismo me lo decías en una intervención anterior. Él se reúne con pocas personas porque no puede exponerse, no puede hablar públicamente, porque tú sabes muy bien que las personas que tienen una cánula traqueal y quienes hemos tenido familiares con cánula traqueal sabemos que son situaciones difíciles que hay que atravesar. Entonces, yo lamento profundamente que la gente quiera hacer de esto un show. Hugo Chávez está atravesando una situación personal difícil, que es acompañado por el amor de su pueblo, y nosotros no vamos a permitir que se haga un show de eso, porque nosotros no hemos visto, y muchos presidentes en el mundo, Hillary Clinton se acaba de operar de un tema en el cerebro, de un tema neurológico, y nadie pidió una foto a Hillary Clinton si le rasparon el coco, si no se lo rasparon. Saliendo Entonces, del hospital. yo no entiendo por qué sí el petiche contra Hugo Chávez.
Pero las imágenes de Hillary Clinton aparecieron saliendo del hospital, por ejemplo. Ah, bueno, y Hugo Chávez muchas veces se ha presentado y salió Porque ahora recientemente no. las fotos con sus hijas, pero es que nos mandó una foto con sus hijas, ¿qué más quieren? Pero ha ¿Quieren sido ver la cuestionada. cánula traqueal? Necesitan ver la cánula traqueal, esa es la pregunta. No, que yo necesitan tengo. ver al Veo presidente, mucho como morbo, dice la enfermera, veo mucho caminando, morbo, hablando, veo mucho gobernando. morbo y lamento. Yo lamento profundamente el morbo que existe en los sectores de la derecha internacional y nacional. A cada ciudadano que se enferma, que atraviesa una situación difícil de salud, tenemos que respetarle su privacidad. Y eso él siempre ha tratado de cuidar muy bien su privacidad, cuidar la relación con sus hijas, la relación personal, familiar. Y nosotros no vamos a romper con eso. Los dirigentes del partido, los dirigentes de la revolución, acompañamos a Hugo Chávez irrestrictamente, lealmente. Y nosotros vamos a garantizar que se preserve su privacidad, que lo que él decida, así sea. Si él decide mañana mostrar otra foto, bienvenida sea. Si él decide de aquí hasta que se recupere no mostrar más fotos, nos vale solo su palabra. Nos vale solo su convicción y su compromiso de patria. Y él asumió con todos los venezolanos un programa de lucha y nos los entregó y lo hicimos nuestro. Por eso gritamos a viva voz, llenos de alegría, llenos de amor y esperanza: yo soy Chávez, porque en Venezuela Hugo Chávez no es solo un hombre, Hugo Chávez es un proyecto que recoge a más de 2 millones de jóvenes que estamos incorporados en la JP Sur. Eric Rangel, politólogo y coordinador de la política electoral de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, gracias por darnos a conocer cuál es la posición que tienen ustedes como jóvenes revolucionarios en Venezuela y obviamente como medio donde mostramos las dos caras de la moneda, dejar ver cuál es la verdad que ustedes tienen a todo el continente americano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La tarde.